Parte 9. El Tercer Reich. La Gran Guerra ha terminado. 4 años brutales y sangrientos de conflicto dejan a Europa devastada. El armisticio se firma el 2 de noviembre de 1918. Voces de todo el mundo proclaman que esta era la guerra que acabaría con todas las guerras. Es un día de alegría para los vencedores, pero para los vencidos es un momento oscuro y doloroso. Las naciones aliadas victoriosas dictan un tratado de paz del que se arrepentirán. El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, cerca de París. A Alemania se le atribuye formalmente toda la culpa de la guerra. La despojan de todas sus colonias en el extranjero, la desmilitarizan y la atan a pagos de reparaciones casi imposibles. Los duros términos de rendición impuestos a una derrotada Alemania resultarán ser las semillas de una guerra mayor y más horrible por venir. En Italia ha comenzado un periodo de posguerra turbulento. A pesar de ser miembro de la Triple Alianza, Italia había declarado su neutralidad al estallar la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1915, Italia se unió a los aliados y declaró la guerra a Alemania y Austria. La victoria en 1918 alimentó las esperanzas italianas de recompensas territoriales. Pero las expectativas de Italia quedan amargamente decepcionadas. Aunque salió victorioso, el país gana poco con el Tratado de Versalles. Los italianos se quejan de que les han robado la parte que les corresponde del botín. Una sensación de dolor y frustración se apodera del país. Entre los descontentos se encuentra Benito Mussolini, hijo de un herrero pobre. Mussolini nació en 1883 en la ciudad de Predapio, en el norte de Italia. Un niño agresivo y ambicioso, una vez declaró a su sorprendida madre: "Un día haré temblar toda la tierra". Mussolini, ex periodista y maestro de escuela, luchó como cabo en la Primera Guerra Mundial. Fue gravemente herido en febrero de 1917. Después de la guerra, Mussolini lanza un movimiento que se convierte en 1921 en el Partido Fascista. Mussolini es el Duce, el líder de la organización ultranacionalista y anticomunista. Sus seguidores son en su mayoría veteranos de guerra, desempleados y descontentos. Adoptan la camisa negra como uniforme. Los fascistas derivan su nombre de las fases de la Roma imperial, un hacha envuelta en un haz de varas que simboliza la unidad y el poder. Los cónsules romanos portaban las fases como señal de su autoridad. Italia está plagada de un desorden creciente. El desempleo, las huelgas, los disturbios y el malestar general desgarran el tejido social. El gobierno es incapaz de establecer el orden. Los italianos buscan una salida. Mussolini, ahora miembro del Parlamento italiano, aprovecha la oportunidad. Un orador talentoso atrapa la imaginación de las multitudes. Haciéndose pasar por un defensor de la ley y el orden, capitaliza los temores de los italianos de clase media. A finales de octubre de 1922, la milicia fascista de camisas negras realiza su espectacular marcha sobre la ciudad de Roma. El rey Víctor Manuel III les permite entrar en la ciudad el 28 de octubre. El gobierno cae. El 29 de octubre, el rey pide a Mussolini que forme un nuevo gobierno. El Duce hace su entrada en Roma el día 30. Al día siguiente, a los 39 años, se convierte en el primer ministro más joven de la historia de Italia. La jugada de Mussolini por el poder ha tenido éxito. Cansado de huelgas y disturbios, el pueblo italiano le brinda todo su apoyo. Mussolini otorgó plenos poderes de emergencia.
El fascismo ha llegado al poder en Italia. Poco a poco, Mussolini refuerza su control sobre el país y transforma su gobierno en una dictadura. Mientras tanto, en la Alemania derrotada, un gobierno democrático ha reemplazado al antiguo imperio. Se le conoce como República de Weimar, porque la asamblea que adoptó su constitución en 1919 se reunió en la ciudad de Weimar. Muchos alemanes no pueden aceptar la derrota de su país. La guerra los deja humillados y desorientados. La República de Weimar está plagada desde el principio por una serie de problemas políticos, económicos y sociales. Los alemanes descubren rápidamente que es más fácil redactar una constitución democrática que hacerla funcionar. La constitución garantiza la representación de pequeños partidos minoritarios en el Parlamento. Se forman innumerables partidos separados. Como resultado, las mayorías gubernamentales solo pueden formarse mediante coaliciones, alianzas temporales de partidos. Los frágiles gobiernos así formados son víctimas de continuas desuniones y disputas entre socios. Los partidos pequeños suelen mantener el equilibrio de poder, estancando y bloqueando la legislación. En 1921, el hijo de un desconocido funcionario de aduanas austriaco se convierte en presidente de uno de los muchos partidos pequeños de Alemania, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP. Es un artista frustrado llamado Adolfo Hitler. Como cabo, Hitler recibió la codiciada Cruz de Hierro por su valentía personal en la Primera Guerra Mundial. Ahora reúne a un pequeño grupo de compañeros veteranos empeñados en anular el humillante Tratado de Versalles y restaurar el honor de Alemania. Está fuertemente influenciado por la carrera y la filosofía de Benito Mussolini. Hitler está impaciente, conspira para tomar el poder mediante un golpe de Estado. En 1923 organiza el golpe de Estado de la cervecería en Múnich, un intento que fracasa en su intento de derrocar al gobierno bávaro. Es arrestado y encarcelado durante 9 meses en Landsberg, donde es autor de un volumen ignorado titulado Mein Kampf, Mi lucha. Más tarde se convierte en la Biblia del movimiento nazi. De vuelta en Italia, Mussolini se esfuerza por hacer de Roma nuevamente el centro de la civilización occidental. El Duce admira a Julio César por encima de todos los hombres. Se percibe a sí mismo como un César moderno, un constructor de imperios, una figura del destino. Se afeita la cabeza para parecerse más a un César. Mussolini tiene un intenso sentido de misión histórica. Le fascina la historia de Roma. Sueña con un imperio romano moderno, con repetir los grandes días de la antigua Roma. Se suprime el apretón de manos y el antiguo saludo romano con el brazo levantado se convierte en el saludo oficial. La pose teatral y de gladiador de Mussolini se hace conocida en todo el mundo. El Duce, pavoneándose, está abrumado por sus sueños de grandeza romana. Después de que Mussolini sobrevive a un intento de asesinato, el secretario del partido fascista anuncia ante una multitud que lo vitoreaba: Dios ha puesto el dedo en la llaga al Duce. Es el hijo más grande de Italia, el legítimo heredero del César. Siguiendo el ejemplo de la antigua Roma, algunos de los partidarios fascistas de Mussolini incluso los llaman Divino César. Imágenes antiguas llenan la mente de Mussolini y lo impulsan implacablemente hacia su destino. Los italianos son abrumadoramente católicos. Mussolini se da cuenta de que se deben hacer algunos esfuerzos para resolver la larga cuestión romana. Desde 1870, los papas se encuentran en un exilio autoimpuesto en protesta contra la usurpación del territorio papal por parte de las fuerzas del rey Víctor Manuel II. El impasse entre Italia y el Vaticano persiste. Il Duce
Conoce suficiente historia para darse cuenta de que no podría salir ileso de una confrontación frontal con el papado. Ve ventajas que se pueden obtener en una alianza con la Iglesia. Mussolini quiere poder decir que el suyo es el primer gobierno italiano de la historia moderna reconocido oficialmente por el Papa. En consecuencia, il Duce busca crear la impresión de que es un católico devoto, aunque desde su infancia no ha ido a la iglesia. En privado desprecia los ritos y dogmas de la iglesia. Ateo declarado en su juventud, una vez escribió un folleto titulado «Dios no existe». Por su parte, el Vaticano al principio simpatiza con el fascismo, aunque el Papa Pío XI, de 1922 a 1939, critica el uso de la violencia por parte del fascismo. Considera que Mussolini es preferible a todas las alternativas. Las negociaciones secretas preparan ahora el camino por una reconciliación dramática. La reconciliación de Italia con el Vaticano se produce el 11 de febrero de 1929. Mussolini representa al rey. El cardenal Gasparri representa al Papa Pío. En una ceremonia solemne al mediodía en el Palacio de Letrán en Roma se firman 3 documentos históricos. El Tratado de Letrán otorga al Papa plena soberanía y poder temporal sobre los 110 acres de la Ciudad del Vaticano, ahora el país soberano más nuevo y más pequeño del mundo. Se establecen relaciones diplomáticas entre el Estado recién creado y el Reino de Italia. Un acuerdo financiero separado compensa al Vaticano por su cesión de derechos a los antiguos estados pontificios. Un concordato define la posición de la Iglesia en el Estado fascista. Establece el catolicismo como religión oficial de Italia. Muchos saludan la reconciliación como uno de los acontecimientos más significativos en la historia moderna de la Iglesia. Incluso Mussolini lo considera uno de los mayores triunfos diplomáticos de su carrera. Obtiene un inmenso prestigio personal en todo el mundo. Pero los acuerdos no ponen fin a las fricciones entre la Iglesia y el gobierno italiano. En 1931, Pío XI expresará su fuerte desaprobación de los métodos fascistas en su encíclica Non abbiamo bisogno. Mientras tanto, la situación se está deteriorando rápidamente en el ámbito económico mundial. Con el colapso del mercado de valores de Nueva York a finales de octubre de 1929, el mundo entra en un nuevo periodo de agitación económica y política. Alemania se ve especialmente afectada. Esto es justo lo que Hitler necesita. Ha llegado el momento de su impulso final hacia el poder. Los tiempos cada vez más difíciles alimentan el fuego del pandemonio político. Los desastres económicos desencadenan un caos social generalizado. A finales de 1931, más de 6 millones de alemanes están desempleados. En 1933, más de 8 millones. Alemania se encamina hacia la bancarrota nacional. Las tensiones avanzan hacia el punto de ruptura. La actual desunión de los partidos políticos hace inevitable una solución drástica de la crisis. Los alemanes buscan un libertador fuerte. Hitler, un orador político nato, utiliza la crisis económica como un trampolín hacia el poder. Da a los alemanes nuevas esperanzas. Les promete estabilidad, poder. Le vencerán. La confusa multitud de partidos alemanes no consigue unirse contra él. El movimiento nacional socialista nazi gana adeptos. En las elecciones de 1932, los nazis casi duplicaron su voto popular y obtuvieron 230 escaños en el Reichstag, 37% del número total. Son el partido más grande en el Parlamento. Hitler ha demostrado ser inigualable en su capacidad para explotar los acontecimientos para sus propios fines. El 30 de enero de 1933 se pide a Hitler que forme gobierno. Después de años de cuidadosa planificación, por fin se convirtió en canciller. La República de Weimar está acabada. Un interregno moderno, un tiempo sin emperador, que solo ha durado 14 años. El Tercer Reich ha comenzado.
La aparición de Hitler como canciller es aclamada con entusiasmo por la prensa italiana. Mussolini ve ingenuamente a Hitler como su protegido fascista, alguien a quien puede controlar y utilizar para sus propios fines. Hitler pide al Reichstag que apruebe un proyecto de ley que otorgue a su gobierno plenos poderes dictatoriales durante 4 años. El Parlamento aprueba la amplia legislación y los nazis asumen el control total de Alemania. En 1934 se fusionaron los cargos de canciller y presidente. Hitler asume el título de Führer en Reichskanzler. En poco tiempo, el dictador alemán revitaliza un país desmoralizado, fortalece la economía destrozada, reduce el desempleo y eleva el nivel de vida. Pero los objetivos de Hitler trascienden con creces las fronteras de su propio país. Está convencido de que tiene una gran misión que cumplir. Se siente destinado a convertirse en gobernante de un gran imperio germánico. Tiene una convicción inquebrantable de que el Reich algún día gobernará toda Europa y desde allí tomará el liderazgo del mundo. Un nuevo orden surgirá en el mundo, con la raza superior alemana a la cabeza. Hitler se compara con Carlomagno, Federico el Grande y Napoleón. Desde su fortaleza en la montaña de Obersalzberg, con vista a Berchtesgaden, el Führer tiene una visión panorámica de Untersberg. Es en esta montaña, según cuenta la leyenda, donde todavía duerme Carlomagno, y un día se levantará para restaurar la pasada gloria del imperio alemán. Allí se ve el Untersberg, dice Hitler a los visitantes en tono místico. No es casualidad que tenga mi residencia enfrente. Al igual que Mussolini, Hitler, católico de nacimiento, ve la necesidad de llegar a un acuerdo con el Vaticano. El 20 de julio de 1933, el Vaticano firma un concordato con el régimen nazi, protegiendo los derechos de la Iglesia bajo el Tercer Reich. El Papa Pío XI espera que Hitler desaliente el radicalismo anticristiano extremo del nacionalsocialismo. Para Hitler, el concordato da a su nuevo gobierno una apariencia exterior de legitimidad. Pero las relaciones entre Berlín y el Vaticano son tensas. El Papa Pío no se hace ilusiones sobre el nazismo. Es autor de varias protestas contra las prácticas nazis. El 14 de marzo de 1937, Pío publicó su encíclica Mit brennender Sorge, con ardiente ansiedad, contra el nazismo. Acusa al Estado alemán de haber violado el concordato de 1933 y denuncia enérgicamente la concepción nazi de la vida como totalmente anticristiana. Casi al mismo tiempo, Pius X, abierto adversario del comunismo, publica otra encíclica, Divini Redemptoris, denunciando la campaña bolchevique contra la religión. Declara que la filosofía política y la ideología atea detrás de la doctrina marxista son contrarias a la voluntad divina e intrínsecamente malas. En Italia, Mussolini ha estado persiguiendo vigorosamente su vanaglorioso sueño de un imperio romano moderno. En 1896, Italia había sufrido una derrota humillante en Etiopía, Abisinia, a manos del rey Menelik II. Las fuerzas italianas fueron aplastadas por un ejército etíope en la batalla de Adowa. 10.000 italianos yacían muertos. La derrota fue desastrosa para la expansión italiana en África. La humillación no ha sido olvidada. El recuerdo de Adowa aún vive. Hay que ajustar cuentas. Mussolini, el César moderno, mira hacia Etiopía. Considera su conquista como un medio para restaurar la grandeza romana. El 3 de octubre de 1935, el dictador italiano emprende su primera aventura militar en el extranjero. Invade el reino de Etiopía mientras la Sociedad de Naciones se mantiene débilmente al margen. Después de meses de lucha, Adowa se venga. La aventura africana del Duce es un éxito, un triunfo romano. Los ejércitos del emperador Haile Selassie son derrotados.
El 9 de mayo de 1936, Italia anexa formalmente Etiopía. El rey Víctor Manuel es proclamado emperador de Etiopía. Un mes después, un decreto incorpora a Etiopía con las colonias italianas existentes en Eritrea y Somalilandia italiana en una única gran colonia, el África Oriental Italiana. Mussolini proclama ahora otra resurrección del Imperio Romano. Italia por fin tiene su imperio, declara Il Duce ante una enorme multitud desde el balcón del Palacio Venecia. Legionarios, él continúa, con esta certeza suprema, alzad en alto vuestras insignias, vuestras armas y vuestros corazones para saludar, después de 15 siglos, la reaparición del imperio sobre las predestinadas colinas de Roma. Aunque fue un gran éxito en casa, la aventura etíope de Mussolini aísla a Italia de las democracias occidentales. Como resultado, Mussolini recurre a Hitler como aliado. En octubre de 1936 se forma el eje Berlín-Roma. Hitler y el Duce llegan a un acuerdo para coordinar sus políticas exteriores. Como en tiempos de Otón el Grande, Alemania vincula su destino a Italia. Ese mismo año, los dos dictadores entran en la Guerra Civil Española, del lado de las fuerzas nacionalistas del general Francisco Franco. Allí prueban nuevas armas en preparación para un conflicto mucho mayor por venir. Mientras la lucha continúa en Etiopía, los acontecimientos se suceden rápidamente en Alemania. En una medida audaz, Hitler ordena a las tropas alemanas que avancen hacia la zona desmilitarizada de Renania, establecida por el Tratado de Versalles. Es el 7 de marzo de 1936. Los franceses no descubren el engaño de Hitler. Un año antes, Hitler había derogado unilateralmente las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles y había comenzado a rearmarse abiertamente. En marzo de 1938, Alemania ocupa Austria, que rápidamente se incorpora al Gran Reich alemán. En septiembre, Hitler exige y recibe la cesión de la superficie terrestre de los Sudetes en Checoslovaquia. Mi último reclamo territorial en Europa, dice. El primer ministro Neville Chamberlain de Gran Bretaña cede a las demandas de Hitler, esperando contra toda esperanza que las concesiones al dictador promuevan la paz en nuestro tiempo. El 22 de mayo de 1939, los vínculos entre Hitler y Mussolini se estrechan aún más cuando ambos forman una alianza política y militar de 10 años, el Pacto de Acero. La prensa italiana proclama: las dos potencias más fuertes de Europa se han unido ahora para la paz y la guerra. En agosto de 1939, Alemania y la Rusia soviética firman un pacto de no agresión que garantiza la no intervención soviética en las empresas de Hitler en Occidente. El flanco oriental de Hitler ahora está seguro. El escenario está preparado. Una catástrofe está a punto de envolver al mundo. En un último llamamiento de último momento para evitar el estallido de un conflicto mundial, el nuevo Papa Pío XII declara el 24 de agosto: todo se puede perder con la guerra, nada se pierde con la paz. Pero el plan de Hitler está preparado. Dejando de lado toda pretensión de aspiraciones pacíficas, el dictador alemán acusa y ataca a Polonia el 1 de septiembre. La paz en Europa está rota. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado, una lucha por el dominio del mundo. El Papa Pío XI murió en marzo de 1939. Su sucesor cuando estalla la guerra en Europa es Eugenio Pacelli, ahora Pío XII. Pocos papas serán objeto de tanta controversia como él. En 1917, Pacelli había sido enviado como nuncio, embajador papal a Múnich, para negociar un concordato con la corte bávara. Una vez logrado esto, fue enviado a Berlín en 1925 con el mismo objetivo.
Después de concluir el concordato con la República de Weimar, Pacelli fue llamado a Roma en 1929 y nombrado cardenal y secretario de Estado del Vaticano. Como cardenal, Pacelli redactó y firmó el concordato con la Alemania nazi de Hitler en nombre de Pío XI en el verano de 1933. Los años de Pacelli en Alemania le dieron fluidez en el idioma alemán y un gran amor por el pueblo alemán. En vista de esto, su proclamada neutralidad como pontífice en tiempos de guerra será cuestionada. Después de la guerra será acusado de no denunciar a Hitler y de no hablar públicamente en contra de la solución final de Hitler al problema judío. Algunos críticos declararán que al permanecer en silencio se convirtió en cómplice del genocidio. Pío, comprometido con la neutralidad, cree que la Santa Sede puede desempeñar un papel de pacificación si mantiene relaciones formales con todos los beligerantes. Sin embargo, está profundamente preocupado por los judíos. Pío se enfrenta a una elección terrible. Conoce las capacidades del nazismo, ya que ha estado estrechamente asociado con la encíclica antinazi Mit brennender Sorge. En septiembre de 1943, los alemanes ocupan Roma. El dilema de Pío XII se agudiza aún más. Las tropas nazis ahora están acampadas frente a su puerta. La condena pública de Hitler podría dar lugar a represalias e incluso invitar a una invasión nazi del Vaticano. Eso pondría en peligro los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede en favor de los judíos y pondría fin a cualquier influencia que el papado pudiera tener a favor de la paz. Pío emite repetidas protestas privadas contra las atrocidades nazis e incluso participa en esfuerzos para albergar a judíos y refugiados políticos. Pero no llega a la denuncia pública. Ante circunstancias en las que sus declaraciones públicas podrían incitar aún más a Hitler y sus asociados contra los judíos y exponer a los católicos alemanes a cargos de traición, adopta una actitud cautelosa. En retrospectiva, los observadores comprensivos afirmarán que, dadas las circunstancias, Pío hizo todo lo que pudo contra un poderoso gobierno totalitario. De todos modos, la denuncia pública no habría detenido a los dirigentes nazis. Al comienzo de la guerra, Alemania parece casi invencible. Hitler somete a todo un continente, directa o indirectamente, a su poder. Desde los días en que el Imperio Romano estaba en su apogeo, un hombre no había gobernado extensiones tan vastas en Europa. Pero el de Hitler es un imperio efímero. En 1941, el dictador alemán comete el desastroso error de Napoleón al invadir Rusia. La operación Barbarroja es un error fatal. La marea de la guerra comienza a cambiar. Al final, el Führer y el Duce mueren con pocos días de diferencia, sus sueños de conquista e imperio destrozados. Mussolini es ejecutado por partisanos italianos el 28 de abril de 1945. Su megalómano intento de restaurar el Imperio Romano termina en la ruina. Se dice que Hitler se suicidó en su búnker en Berlín el 30 de abril, mientras su Reich de los 1000 años se derrumba a su alrededor. La guerra en Europa ha terminado. Italia está devastada, Alemania en ruinas. Algunos observadores declaran que Alemania nunca volverá a levantarse. Otros dicen que se necesitarán al menos 50, tal vez incluso 100 años o más. En privado, algunos alemanes piensan que ninguna derrota es definitiva. Mientras tanto, los vencedores como los vencidos recogen los pedazos de su continente destrozado y ahora dividido. Un concepto centenario vuelve a surgir en las mentes de los europeos, el ideal de unos Estados Unidos de Europa. Europa emprende lentamente el camino hacia su resurgimiento final, y más crucial,